Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Bendiciones para todos. Hoy nos encontramos en nuestro último día de la temática de la semana, hablando acerca del perdón y de lo que debemos hacer. Y algo que debemos tener claro es que muchas veces cuando hablamos del perdón creemos que es hacia los demás, pero es muy importante entender que el perdón también es hacia nosotros mismos. Hay personas que han cometido graves errores, hay personas, padres de familia o hijos o alguien de la pareja que ha cometido errores en su pasado y todos los días anda lamentándose y cargando esa culpa y no se perdonan a sí mismos. Entonces lo primero que tú debes saber es que debemos tener un perdón hacia nosotros mismos, porque obviamente en el camino de la vida tomamos malas decisiones, nos equivocamos y de pronto han pasado los años y hoy vemos las consecuencias y nos estamos dando duro, pero debemos pedirle perdón a Dios por esos errores, pero perdonarnos a nosotros mismos y también obviamente ese perdón hacia los demás. Sí, muy bien. Y básicamente la palabra dice que nosotros debemos llevar nuestras cargas al Señor. Nosotros no podemos seguir con las cargas que traemos desde toda la vida pasada. Pero hay una mala doctrina que están enseñando ahorita y es que debemos perdonar a Dios. Cuando la palabra perdón es quitar la culpa. Entonces esa persona que me afrenta, cuando yo la perdono, yo le estoy quitando la culpa y estoy haciendo que mi corazón sea libre, que mi corazón pues deje esas cargas. Entonces yo, ¿de qué voy a perdonar a Dios? O sea, si Dios no tiene culpa de nada. Nosotros sabemos que todas las cosas que vivimos y todas las consecuencias que vivimos son por las decisiones que el ser humano ha tomado. Entonces a alguien se le muere un hijo y pelea con Dios y entonces le echa la culpa a Dios. Y no es que peleo con Dios porque Dios me lo quitó, no. Cuando de pronto son consecuencias del pecado del hijo, cuando de pronto son consecuencias porque tomó muchas malas decisiones, etcétera, etcétera. Entonces acá Dios no tiene nada que ver, ni nosotros debemos perdonar a Dios porque Dios, dice la palabra, Dios no es deudor de nadie. Pero también acá tenemos un ejemplo bíblico muy muy lindo donde nos muestra también qué debemos hacer nosotros a través de la vida para poder perdonar. Así es, y es la historia de José, es una historia maravillosa que encontramos en Génesis 45 y tan solo quiero leerte los 2 primeros versículos que dicen: José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio, entonces dijo: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando él se reveló en su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon. Y aquí vemos la historia de José tomando la decisión de perdonar, que es lo primero que tú debes hacer. Hay gente que cree que el perdón es una emoción o que va a sentir en algún momento de su vida el perdonar a la persona que le ofendió y no es así. Aquí habían pasado 22 años después de que José había sido vendido por sus hermanos. Los hermanos lo rechazaron, los hermanos lo quisieron matar y los hermanos lo entregaron a otro pueblo en esclavitud, lo entregaron a los egipcios. Y vemos cómo después de pasar tantos años, Dios aparejó todas las cosas y Él tomó la decisión de perdonar a sus hermanos. No habían sido 1 ni 2, habían sido todos sus hermanos que le habían fallado, pero Él en el corazón tomó la decisión de perdonar porque entendió que el perdón es una necesidad que hay que darla y hay algo que poner en práctica siempre. Así que si hoy tú tienes una ofensa, no sé si llevas meses, si llevas años, hoy tú debes tomar la decisión de perdonar. Sí, qué tremenda historia, de verdad que siempre me confronta esta historia y me conforta también. Y sabemos que esto que José hizo de tomar la decisión fue porque Dios estaba con José, porque a pesar de todos esos tiempos difíciles que él vivió, de que sus hermanos lo afrentaron, de que sus hermanos lo vendieron, etcétera, él cargó con ese dolor, él cargó con ese sentimiento de dolor, pero tuvo que tomar una decisión y esa decisión fue de bendecir a sus hermanos, de bendecir a su pueblo, de ayudar a sus hermanos. Porque si él no hubiera perdonado, pues obviamente con el poder que tenía los hubiese mandado a matar. Pero también allí vemos que el Espíritu Santo fue el que estuvo con José dándole esa fuerza porque nunca perdió la relación y la intimidad con Dios. Y yo me imagino que en las oraciones le decía: Señor, ayúdame a que en ese momento yo pueda soltar este dolor que yo estoy sintiendo. Y él lloró su dolor.
Y él, por medio de ese llanto, Dios sanó sus heridas, Dios quitó su amargura y pudo ayudar José a esos ofensores y pudo ser libre José de esa amargura y de ese dolor que cargó durante mucho tiempo, que creo que es lo que Dios anhela hacer en los corazones de algunos que nos escuchan, quitar el dolor, quitar la amargura, sanar para que se cierre ese ciclo y tú puedas mirar a los ojos a aquellos que te ofendieron y que te hicieron afrenta. Así es, el Señor es el que nos ayuda en medio de nuestras debilidades por medio de su Espíritu Santo. Si tú tomas la decisión y tú le pides esa ayuda a Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer para poder brindar ese perdón. Y sabemos que hay ofensas que son pequeñas y que en el día a día nos ofendemos de pronto con una palabra, con una mala mirada, pero hay ofensas que son muy grandes. De pronto alguien te quitó y te arrebató un ser querido, alguien te afrentó en tu sexualidad, te quitó algo preciado para ti. Son ofensas muy grandes, hay muchas ofensas y hay cosas muy grandes que nos han hecho. Pero si a lo largo de toda esta semana hemos visto que el perdón es necesario, que el Señor también nos lo ordena y que nosotros vamos a ser beneficiados, el Señor te va a dar las fuerzas cuando tomes la decisión para poder perdonar, para poder quedarte libre de esa carga y poder saber que el Señor va a sanar tus recuerdos. Vas a poder mirar a esa persona y vas a poder decirle te perdono. Y si de pronto esa persona ya no está, porque a veces nos pasa eso, que ya es una persona que murió, pero que nos hizo daño, que tú en oración la puedas perdonar y como José lo hizo, llorar delante de la presencia de Dios y poder ser sano y ser una persona bendecida y poder vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Si deseas apoyarnos con tus donaciones y ofrendas voluntarias, lo puedes hacer a la cuenta de ahorros. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.